México era su destino, un Douglas C-54, DC-48, el avión en que viajaba como medio de transporte, despegando en Argentina para volar hasta el norte, despegando en Argentina para volar hasta el norte. Miércoles 3 de noviembre del año 65, cuando ocurrió la tragedia en tierra talamanqueña, su piloto, el comandante, señor Renato Felipa, al ver un motor en llamas, pronto recurrió al auxilio en la torre de control del viejo aeropuerto El Coco, en la torre de control del viejo aeropuerto El Coco. Sugirieron a Renato volar por la fila costeña, ya que a muy pocas millas de Puerto Limón se hallaban, pero la niebla y la lluvia hizo que nunca llegara. Pronto corrió la noticia por América Latina de que cayó en Costa Rica aquella nave argentina, pero de su paradero nunca se dieron razones, solamente se decía que existían dos versiones, lo extraño de cómo vestían, indios con finos bombones, unas prendas militares y como en finos relojes, unas prendas militares y como en finos relojes. Buenas tardes, mis queridos amigos. Hoy, en una transmisión especial para la República de Panamá y en especial a la provincia de Boca del Toro, al igual la República Argentina y Costa Rica, que se van a conectar. En el día de hoy vamos a conversar con el comodoro Roberto Brien, veterano héroe de la Guerra de las Malvinas y veterano, y quien es uno de los cadetes en ese momento cuando el 3 de noviembre de 1965 despegaron el avión TC-48 de la Fuerza Aérea de la Argentina y el T-43, que era el avión donde iba a bordo el comodoro Roberto Brien. Este avión corresponde a estos cadetes, corresponde a la promoción 31
de la Escuela de Aviación de la Argentina, pero desde el momento en que se produce la última comunicación del TC-48, luego, después que habían reportado estar sobre la provincia de Bocas del Toro, minutos después reportaron fuego en un motor y minutos después reportaron un motor apagado y se cortó la comunicación. Es el misterio más grande de la aeronavegación mundial. Roberto Bren, cuando se cumplieron los 50 años de la desaparición del TC-48, viajó a la provincia de Bocas del Toro. Le rindió un tributo en el mar a sus compañeros fallecidos. Igualmente, en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en calle Tercera, en la isla de Bocas del Toro, igualmente le ofreció un homenaje, una misa, recordando a sus compañeros. Cuando yo me entero o tengo conocimiento de la presencia de Roberto Bren en Bocas del Toro, ya él estaba en Argentina, logro contactarlo y le hice una entrevista, la cual fue publicado en el diario El Siglo de Panamá. Y era la primera vez que el comodoro Roberto Bren hablaba. Hoy lo vuelve a hacer para la República de Panamá. Los familiares del TC-48 insisten y buscan en las montañas del Talamanca, o sea, en Costa Rica. Ellos sostienen que el avión cayó en tierra, está en la montaña del Talamanca, se ha levantado una serie de leyendas. Las investigaciones nuestras, los hallazgos que se encontraron en el mar, todo indica, y es lo que coincide, y también el comodoro Roberto, porque ese eran, en el momento de las investigaciones, que el avión cayó en el mar. Entonces hoy vamos a conversar con él, vamos a conocer de ese episodio, que es un misterio todavía. Tal cual yo señalaba en el artículo, en el reportaje que publiqué en el diario El Siglo, con la entrevista con el comodoro Roberto Bren en aquella ocasión, que es un viaje desde el cono sur al Caribe panameño, con varias metas a cumplir. Recuerdos llevados por más de medio siglo dentro del corazón y la memoria del comodoro Bren. Emociones encontradas que vienen y van como el vaivén de las flores sobre las ondas del mar. Así que en breves minutos nos vamos a conectar pues con el comodoro Roberto Bren, y para que tengan más o menos una idea, porque el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, que estaba acantonado en la zona del canal, llevaron a cabo las investigaciones. En una diferencia de 5 a 6 minutos, despegó primero el T-43. Ellos pasaron Bocas del Toro y 5 a 6 minutos después despega el TC-48. La torre de control de Nicaragua captó la emergencia. Ellos se comunican con el comandante del T-43 para informarles de que el avión de ellos, de un avión de ellos que viene en la parte de atrás, está en emergencia. El comandante de la nave no se devolvió, continuó
hasta El Salvador. Ellos llegan a El Salvador. Al día siguiente, ellos regresan a Panamá, el T-43, y se incorporan a la búsqueda del TC-48. El día 9 de noviembre de 1965, la Fuerza Aérea concluyó que el avión cayó en el mar y culminan las investigaciones. Se encontraron hallazgos en el mar y es ahí el debate que por años, 53 años, los familiares siguen incursionando en las montañas del Talamanca. Desde el momento que me quedo inmiscuido en este tema del TC-48 y las investigaciones que yo he realizado en la provincia de Bocas del Toro, hemos estado en Loma Partida, solo nos falta poder tratar de llegar a Loma Partida, donde 4 estudiantes en su momento, estudiantes de sexto grado, llegaron a ver cuando llegan a la escuela de Loma Partida, informan que vieron una bola de fuego caer al mar. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de reconstruir esto con uno de los cadetes, pues en ese momento, que estuvo en el T-43, que era el primer avión y era un cadete, y conocer, pues, y sería la segunda ocasión que Roberto Bren habla para la República de Panamá. Mientras tanto, lo voy a dejar con uno de los videos de la búsqueda que no tiene audio. Estos son videos, este es un video desclasificado en los archivos nacionales de los Estados Unidos. Lamentablemente no tiene audio, no hemos podido conseguir el audio de este video. A la provincia de Boca del Toro vinieron 54 aviones de distintas partes del mundo a buscar este avión. Ahí se ven los chalecos. Ok, nosotros vamos a suspender aquí porque
tardes para ti. Igualmente, ¿cómo está usted? Estamos muy bien, Alexis, gracias a Dios, muy bien. Sí, Comodoro, bienvenido pues y gracias por aceptar conversar con nosotros para la República de Panamá. Y hay algunas personas en Costa Rica y en la República Argentina que también están escuchando el programa. Comodoro, mi primera pregunta, sus recuerdos de su presencia en la provincia de Boca del Toro cuando se cumplieron los 50 años de la desaparición del TC-48. Bueno, Alexis, primero me gustaría saludar a todos tus seguidores, mandarles un abrazo grande desde aquí. El viaje a Panamá del año 2015 que planificamos con mi esposa fue porque hacía mucho que yo quería que conociera tu hermoso país. Y después quería en esa oportunidad sentirme también más cerca de mis compañeros. La ida a Panamá fue una cosa que la planificamos con algún tiempo y desde mi llegada fue sentir emociones. Primero en Panamá, a la que noté muy cambiada después de tantos años, y después, bueno, decidimos ir a Boca del Toro porque pensamos que era el lugar más próximo a donde había desaparecido el avión. Fue realmente emocionante. Yo no conocía Boca del Toro y bueno, tuve oportunidad de caminar mucho, recorrer la población, hablar con alguna gente. Nos anotamos en un tour náutico de los muchos que hay en Boca del Toro y hablé con la persona de la empresa a la quien le manifesté que quería hacer un homenaje. Le expliqué de qué se trataba, me atendió realmente muy bien. Me dijo que solamente tenía que expresarle al capitán de la embarcación en el lugar donde yo quisiera hacer el homenaje. Fue realmente muy lindo porque elegimos el lugar con mi esposa, llevábamos unas flores y compartí con 10, 12 personas más que iban en la embarcación ese momento muy lindo. Lo guardo como un recuerdo imborrable, si ese es el término que envuelve a toda tu pregunta, Alexis. Sí, Comodoro, y ese encuentro suyo de ese pasado que marcó la vida de ustedes, ¿usted recordaba en ese viaje a Bocas imágenes de aquellos años cuando ustedes regresaron de El Salvador a Panamá al día siguiente de desaparecido el avión para buscar el TC-48? Bueno, la verdad, Alexis, es que yo el recuerdo que tengo del 4 de noviembre del 1965, en el vuelo de regreso desde El Salvador a Panamá, es haber sobrevolado ciertas zonas porque la tripulación del avión así lo dispuso con el director de la escuela, pero realmente no tenía yo la imagen que tuve en Boca del Toro, donde viendo la situación desde superficie es muy distinta, ¿no?
Yo realmente hay muchas cosas que guardo en mi mente de Boca del Toro del 2015. Una misa en la que participé con mi esposa en lo que es la catedral de Boca del Toro, con un grupo muy pequeño de personas, en donde una de las personas que estaba asistiendo a la misa, cuando el sacerdote mencionó a quien estaba dedicada la misa, me dio a entender de que esa persona sabía algo de lo que había pasado en 1965. Fue realmente la única persona con quien yo hablé en mis casi 20 días que estuve en Panamá, que me supo responder como que conociera algo del accidente. Y es otra cosa que también guardo muy profundamente en mi corazón. Comodoro, ¿qué edad tenía usted cuando usted ingresa a la Escuela de Aviación Militar de la Argentina y qué lo lleva a usted a entrar a la Escuela a la Academia de Aviación de Argentina? Tenía 16 años recién cumplidos, Alexis. Yo nací el 21 de diciembre de 1945 e ingresé a la Fuerza Aérea en fines de enero de 1962. De 16, 17 años. 16 años. ¿Qué me llevó a ingresar a la Fuerza Aérea? Es una muy buena pregunta, Alexis. Me la han hecho muchas veces, incluso mis nietos me la hacen. Y en realidad, a mí desde muy pequeño me gustaron mucho los aviones. Y aquí en Córdoba, donde es la sede de la Escuela de Aviación Militar, se veían muchos aviones volando, y yo me pasaba tardes enteras en la terraza de la casa de mis padres viendo cómo evolucionaban los aviones. En realidad, cuando era pequeño me gustaban los aviones, no tenía idea de ingresar a la Fuerza Aérea, pero bueno, las circunstancias hicieron que conociera a un cadete que estaba cursando en la Escuela de Aviación, con quien hice mucha amistad y aún la mantengo, y él me fue transmitiendo algunas cosas que me fueron entusiasmando y me llevaron a intentar ingresar, y bueno, tuve suerte, ingresé, y después no fue muy blanda esa parte de la vida, ¿no? Fue muy dura, pero bueno, la fui llevando y llegué a lo que llegué. Sí. Comodoro, se presenta una vez que usted se gradúa, que forma parte de la promoción 31, el viaje que ustedes tenían que hacer este recorrido. Ustedes se dividieron en dos aviones, el TC-48 y el T-43. ¿Cómo se escogió quiénes iban en el T-43 y quiénes en el TC-48? ¿Quién lo decidió? Bueno, el viaje en sí era un viaje que se venía haciendo todos los años. Las promociones anteriores a la mía lo habían hecho. Y no había nada que llevara a que nosotros no pudiéramos hacerlo. Éramos cadetes de cuarto año 92. Era una de las promociones grandes, llamémosle así, de la Fuerza Aérea. Y llegado el momento, nos fuimos preparando varios meses antes, y llegado el momento de hacer la separación para ocupar los dos aviones, el curso de cuarto año estaba dividido en tres,
porque había 3 compañías militares que hacían esa división. El TC-48 era un avión de carga, un carguero, y tenía mayor capacidad, aunque menor comodidad. ¿Por qué? Porque los asientos que tenía ese avión eran los típicos asientos de los aviones que llevan paracaidistas, que eran de costado, eran asientos de aluminio con unas bandas de tela. Y el T-43 era un avión de pasajeros, similar a los aviones comerciales que hoy conocemos, con las diferencias de la época. Nos reunieron en una sala de conferencias muy grande que había, y el jefe de nuestra compañía, que era un capitán y se llamaba Álvarez Paz, fue el que hizo la selección hizo como un sorteo, y los dos cursos quedaron asignados al TC-48. Sobraban algunos, porque no entraban, que vinieron con nosotros de ese grupo, y el tercer grupo fuimos asignados al TC-43. La novedad de todo esto, o lo que lleva a reflexionar, ¿no? Esa división, ese sorteo, lo hizo el que era el jefe de nuestra compañía, y él debería haber venido con nosotros en el T-43. Sin embargo, él fue en el TC-48 y es uno de los que murieron. Comodoro, ustedes despegan de Argentina, llegan a Howard el 2 de noviembre de 1965. Más o menos, ¿a qué hora llegan ustedes a Howard? ¿Qué recuerda de su presencia en el aeropuerto de Howard? Si ustedes salieron a la ciudad de Panamá. En fin, ¿cómo fue esa llegada a Howard ese día? Sí, lo recuerdo muy bien, Alexis, y te lo voy a contar. El vuelo en sí, nosotros salimos de Lima ese día, 2 de noviembre, muy temprano a la mañana, fuimos a Guayaquil, los 2 aviones juntos, y de Guayaquil a Panamá, pero llegamos tarde, más tarde de lo que teníamos previsto. Llegamos ya a la tardecita a Panamá. Allí nos estaba esperando el embajador argentino, un señor de Valtierres, y nos llevaron a alojarnos en la base, y rápidamente nos transportaron a un barco, no era muy grande, una embarcación que hacía el recorrido por el canal, se llamaba Las Cruces, ese barco, y allí nos ofreció la embajada argentina nos hizo un agasajo, una cena, mientras recorríamos parte del canal, que fue realmente la última oportunidad que compartimos todos, porque volvimos bastante tarde a los alojamientos en la base, y a la mañana muy temprano estaba previsto el despegue que iba a El Salvador y Ciudad de México, y que es donde se produce, apenas se despega, minutos después del despegue, se produce el accidente del TC-48. Comodoro, esa mañana que ustedes se reúnen para abordar los aviones, ¿se mantuvo siempre los mismos cadetes que salieron en cada avión? ¿O hubo algún tipo de cambio en Howard? No, es un tema que siempre se comentó, Alexis, de que había habido cambios
entre los pasajeros. Nunca los hubo. Los que fuimos designados para el T-43, fuimos designados y salimos desde Córdoba en ese avión, y los que iban en el TC-48 volaron todo el vuelo en el mismo avión, no hubo cambios. Hay una fotografía de minutos antes de la partida en donde estamos nosotros, todo el curso del cuarto año, dividido en dos, frente a los dos aviones en la plataforma de Howard, que es una fotografía bastante conocida, ¿no? Comodoro, ¿todos abordaron en cada avión a la vez? ¿O ustedes, porque primero despegó, ustedes despegan primero? Mira que ahí Sí. ustedes se despidieron, pero todos los cadetes abordaron con la tripulación los dos aviones. Sí, en el único momento en que abordamos separados, Alexis, fue aquí en Córdoba, en la salida del día 31 de octubre. ¿Por qué? Porque los dos aviones no tuvieron el mismo recorrido al principio, porque el TC-48, que como dijimos era carguero, no podía superar cierta altura, los 3.500 metros, pues no tenía oxígeno para cabina presurizada ni oxígeno para los pasajeros, y ese avión despegó antes que nosotros desde Córdoba, se dirigió hacia el sur de Argentina, cruzó la cordillera por una parte baja, y nosotros fuimos directamente a Antofagasta y allí nos encontramos. De allí, de Antofagasta, hasta la partida en Panamá, siempre fuimos juntos y despegamos con una separación de pocos minutos, ¿no? Comodoro, ¿se presentó algún tipo de incidente entre el capitán Viverti y por el tema de o el avión estaba mal o había una carga de más que se habla, o si usted supo de esto, de una plancha de metal que supuestamente se puso en el TC-48? No, Alexis, recordemos que nosotros éramos cadetes, no teníamos, digamos, contacto con la tripulación y mucho menos en esos temas tan delicados, ¿no? Yo he escuchado algunos comentarios de que el TC-48 había tenido problemas, no lo sé, sinceramente no lo sé, Alexis. Lo único que yo te puedo decir es que el TC-48 en la escala de Antofagasta tuvo un problema en uno de sus caños de escape, de uno de los motores, y allí lo repararon. Pero que hubiese tenido otro tipo de problemas, o sobrecarga, sobrepeso, y esas cosas, no lo sé. Yo lo que sí puedo decirte, por la experiencia posterior de piloto, ¿no? Durante muchos años en la Fuerza Aérea, es que cuando el avión al cual tú vas a volar tiene algún problema, tú lo sabes, porque te lo dicen, es decir, te lo expresa el mecánico, el técnico que te lo entrega al avión, te dice cuáles son los problemas, y la decisión de volar la tiene el comandante. Sí, bueno, la pregunta esta se la hice porque como de esto yo lo llegué a escuchar y se ha hablado en estas investigaciones que he realizado. Yo contacté a un argentino que vive aquí en la República de Panamá, quien laboraba en el aeropuerto internacional de Tocumen en ese momento, y él me señaló de que él estuvo la noche antes y cenó con el capitán Viverti. Posteriormente, al día siguiente, él logra un permiso y él está en el avión, él monta el avión
el TC-48, él se despide de ellos y él me ha señalado a mí que él nunca vio ninguna plancha ahí, porque ese es uno de los temas que se ha comentado. Y él dice que él no vio ninguna plancha adherida al avión. Mira, lo único que se me ocurre pensar, Alexis, es que ese avión, en su diseño como carguero, la verdad es que nunca me entretuve en pensar el origen del avión, ¿no? Yo sé que vino de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y esas cosas. No sé si ya en su origen era un avión de carga, calculo que sí, que no fue modificado aquí, pero normalmente en los aviones que son preparados para ser aviones de carga, se les refuerza el piso por la carga justamente que después van a transportar. Okay. No veo un motivo especial para que el avión tenga una plancha de hierro, de metal o lo que sea que le aumente peso al avión. No lo sé. Bueno, lo que pasa, el tema estriba en que se ha comentado de que que una de la hipótesis que se habla de que ese avión había sido cargado con armas para las guerrillas del Salvador, pero ese es un tema que la verdad que yo lo descarto. Así que esto es lo que, pero este señor me dijo, el argentino me dijo, yo no vi ninguna plancha ahí, yo esperé que el avión, yo bajé y yo vi que el avión despegó y yo nunca vi eso. Comodoro, ¿en qué momento? Sí, señor. Sí, ¿en qué momento ustedes, los cadetes del T-43, tienen conocimiento de la emergencia del TC-48? Porque el TC-48, al estar sobre el archipiélago de Boca del Toro, reportaron inmediatamente estar sobre el archipiélago de Boca del Toro. Y a los minutos reportan fuego en un motor y posteriormente un motor apagado y se corta la comunicación. ¿En qué momento ustedes se enteran dentro del avión? ¿O si se enteraron? Sí, nos enteramos, no oficialmente, pero nos enteramos adentro del avión durante el vuelo hacia El Salvador. ¿Por qué? Porque estaba previsto que en cada una de las etapas que hacíamos, en la cabina fueran cadetes que participaban con el radiooperador, con el navegador. Participábamos de ciertas cosas del vuelo porque era una capacitación más de este viaje que era de final de instrucción, así se llamaba. Y en la etapa desde Panamá a El Salvador iban dos compañeros míos en la cabina y ellos escucharon por lo menos el comentario de que el avión, el TC-48, tenía inconvenientes. Uno de esos cadetes permaneció en la cabina y al otro lo hicieron volver hacia el área de pasajeros. Ese que volvió al área de pasajeros estaba sentado al lado mío, o yo al lado de él. Y él cuando se sentó me comentó, hay problemas con el TC-48, pero en realidad oficialmente de la emergencia y de lo que pudo haber pasado, que tampoco fue una cosa muy detallada, nos lo dijeron a la noche en el aeropuerto de El Salvador, nos lo dijo el director de la escuela, Andrada, que iba en el avión con nosotros, que había habido una emergencia y que no se sabía nada del avión y que nosotros, pasaríamos la noche en El Salvador y que si no había noticias, regresaríamos al otro día a Panamá. Comodoro, cuando usted tiene conocimiento de parte del cadete que se sienta al lado suyo, ¿cuál fue su pensamiento?
No recuerdo muy bien, pero lo tomé como una cosa natural, que bueno, es un problema que tienen, lo van a superar y el avión irá a aterrizar en El Salvador con nosotros o irá a otro lado. No, nunca me imaginé que iba a terminar como terminó. Comodoro, cuando ya ustedes llegan pues a El Salvador y tienen conocimiento de que el avión no aparece, ¿qué acontece? ¿Qué instrucciones y cuál era la situación entre los cadetes del T-43? Porque ustedes eran muchachos de ¿qué? 19, 20 años. Sí. Y a nosotros nos dijeron de que, bueno, que no se sabía nada del destino del avión, que no se sabía de que el avión hubiese aterrizado, que seguíamos esperando noticias, tener noticias de que ello ocurriera. Y bueno, y nos dijeron, nos quedamos esta noche aquí. Nos alojaron en un cuartel de la Guardia Nacional, me parece que en aquella época era Guardia Nacional, y era tristeza por no saber qué es lo que ocurría, aunque tampoco nos imaginamos lo que realmente ocurrió, ¿no? Eso nos enteramos después. Exacto. Al día siguiente ustedes regresan a Panamá. ¿Qué acontece aquí en Panamá? En Howard, con ustedes, si ustedes, los cadetes, participan, porque en los videos que yo he tenido acceso, se ven del ejército argentino, pero los cadetes los incorporan en el avión en esa búsqueda sobre la provincia de Boca del Toro. No. Nosotros llegamos a Panamá, volvimos a los alojamientos que tenía la base, y a partir de allí las autoridades que iban, el director de la escuela y los oficiales que iban con nosotros en nuestro avión, diseñaron un plan para mantenernos con la mente ocupada y no pensáramos en otra cosa. Ese plan consistió en muchas visitas, muchas veces fuimos al canal, fuimos a Colón, fuimos a diferentes lugares, pero nosotros ya no participamos en ninguna actividad de búsqueda y esas cosas. Sí participamos en algunos momentos, que no me acuerdo si fue en mismo Howard o en Albrook, nos llevaron a ver el centro de búsqueda y salvamento que allí funcionaba y nos mostraron las cosas que se fueron sacando del mar. Eso sí me acuerdo. Me acuerdo que en el mismo alojamiento donde estábamos nosotros había alojados oficiales y suboficiales que participaban en la búsqueda, que eran muchos, y había canadienses, incluso había una tripulación argentina de un avión Albatros que se incorporó después, y a la noche, después de cena, hacíamos alguna tertulia con ellos y nos comentaban las actividades que ellos habían tenido ese día, pero nosotros no participamos. Comodoro, ustedes permanecen en Panamá ¿cuántos días? Exactamente no me acuerdo, me parece que fueron 16 o 17 días y las previsiones para el regreso, para el despegue de Panamá, hacían que teníamos que salir en determinada fecha y eso se fue postergando una o dos veces y que la verdad nunca supe la razón. Calculo que era porque
no podíamos regresar por el mismo lugar donde habíamos ido, porque la República Argentina y la República de Chile tenían ciertos problemas limítrofes políticos y no pudimos regresar por ahí y regresamos por el Atlántico, por la costa de Brasil. Y calculo que esa demora se debió a conseguir los permisos de sobrevuelo y aterrizaje. Pero habrán sido no más de 20 días los que estuvimos en Panamá. Tendría que fijarme, Alexis, no me acuerdo. Sí, Comodoro, el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica suspende las investigaciones el 9 de noviembre y concluyen de que el avión cayó en el mar. ¿A qué atribuye usted que ellos cerraron inmediatamente esas investigaciones? ¿O qué piensa usted de esto? Bueno, mira, Alexis, lo que sí te puedo decir, para empezar, ¿no? Que en Panamá funcionaba el centro de búsqueda y salvamento más grande que había en América, que lo tenían los norteamericanos. Y yo creo que la gente que trabajaba allí eran especialistas. ¿Por qué tomaron la decisión de suspenderla? Yo eso no lo sé, sinceramente no lo sé. Asumo que la Fuerza Aérea Argentina aceptó la responsabilidad de la búsqueda de la Fuerza Aérea Americana a través de ese centro de búsqueda. Y la búsqueda los llevó a determinar, como pasa siempre, ¿no? Que uno, cuando ocurre un accidente, lo buscan un determinado tiempo, más o menos, pero en algún momento la autoridad que está haciendo esa búsqueda decide darla por cerrada. ¿Cuál fue el motivo de que fuera el 9 de noviembre, después de 6 días? No lo sé. Así, pensando para atrás, a mí me parece que fue más del 9 de noviembre. Yo esa fecha no la tengo, pero no lo sé, tendría que fijarme. Esa es la fecha. Y acepto de que sí. Sí, esa es la fecha que yo tengo. O sea, ellos suspenden el 9, sí. que es... Comodoro, ustedes en ningún momento, Sí. los cadetes, llegaron a estar en el aeropuerto cuando, por ejemplo, que regresaban, que trajeron los chalecos, los hallazgos que se habían encontrado. O sea, nunca ustedes lo dejaron estar en el aeropuerto. No, nosotros estábamos en Howard, nos sacaban, nos llevaban a pasear, a distraernos. Entre esas actividades hubo días en que nos quedamos en la base, nos dejaban ir a los hangares, ver aviones, nos dejaban ir a la piscina. Teníamos cierta libertad dentro de la base, pero yo personalmente no recuerdo haber estado presente cuando llegara alguno de esos aviones que hacían la búsqueda, ¿no? Sí. Comodoro, ustedes tuvieron una misa en Howard el día antes de despegar para regresar a la Argentina. ¿Es así? Sí, tuvimos una misa, sinceramente no sé si fue en Howard o afuera de Howard, en una iglesia que no era católica solamente, sino que me parece que tenía la posibilidad de varios ritos, ¿no? Y que
no tengo la imagen, pero ahora cuando fui en el 2015, pasamos frente a una iglesia que está en una gran rotonda que hay, y hay algunos edificios de gobierno que puede haber sido parte de la base inicialmente, ¿no? Pero cuando pasé frente a esa iglesia me llamó la atención, como que la conocía. A lo mejor es esa, Alexis. Comodoro, una vez que ustedes regresan a la Argentina, luego que salen de Panamá, Sí. ¿qué acontece a su llegada a la Argentina? ¿Qué acontece? Me imagino los familiares del TC-48, ¿verdad? Esperanzado a recibir información que se les pudiera proporcionar, y también sucede que se comienza pues las confrontaciones que hemos podido ir conociendo a través del tiempo con este tema tan delicado. Sí, tengo que decirte que nuestra llegada no fue muy alegre. Fue de mucha tristeza, de mucha amargura, y bueno, hubo una ceremonia que la hicieron en las instalaciones de la Escuela de Aviación, y fue muy duro para nosotros, porque habíamos salido en 91 de aquí y volvimos 38. ¿Qué pasó después? Nos autorizaron a ir a los dormitorios donde teníamos nuestras cosas, nos hicieron poner la ropa de nuevo de cadete, que en el viaje no fuimos con la ropa de cadete, fuimos con un uniforme especial que nos habían dado. Y en el hall central del cuerpo de cadetes de la Escuela de Aviación nos esperaban nuestros familiares, los familiares de los que volvimos. Y solamente habían dejado entrar o estaban presentes allí los padres de algunos de nuestros compañeros que no volvieron y que eran oficiales de la Fuerza Aérea, o había uno en particular que me acuerdo era de la Armada, pero no estaban ellos allí. Las autoridades de la escuela o de la Fuerza Aérea habían decidido que solamente nos pudieran esperar nuestros familiares. Y nos fuimos rápidamente de la escuela. Nos dieron unos días de vacaciones y nos fuimos de la escuela. Comodoro, hay un tema que se ha tratado de debatir y tratando de explicar las dos partes, porque hay una parte que corresponde a los familiares del TC-48 y está la parte que corresponde a los cadetes del T-43, donde cada uno tiene su tesis o su hipótesis del tema del accidente, tierra o mar. Los familiares insisten y ellos consideran que el avión cayó en tierra, o sea que está en la montaña del Talamanca. Yo he escuchado, y inclusive yo pude ir hacia el lado de Costa Rica, y es la misma, es un testimonio que se va repitiendo de persona en persona, pero ninguno dice yo estuve ahí o yo lo vi, todos dicen me dijeron. La bitácora del aeropuerto de Howard registra el hallazgo del carnet de Huistaz, del cadete Huistaz, que es otro de la controversia que yo he visto por años
se ha mantenido la discusión. Inclusive se mandó a hacer una prueba de salinidad y que dice que no arrojó salinidad. Se encontró en el registro de la bitácora del aeropuerto de Howard y la bitácora de la embarcación que recogió los hallazgos registra el hallazgo del carnet Wistaz. Registra el hallazgo del pasaporte del cadete Pereira, del cual nunca se había hablado. Yo, cuando yo comencé a ver esto, en ningún lado yo pude encontrar algo que se hablara del cadete Pereira, y del cadete Pereira se encontraron el pasaporte, según los registros de las bitácoras, se encontraron los carnets de sanidad o de vacunación, unos jackers, que la tesis de ustedes, y ustedes, ya usted me lo ha manifestado, y a mí me gustaría que usted nos los manifestara a los que nos están escuchando, cuál es dónde puede estar el avión, dónde pudo haber caído, lo que ustedes vivió, porque vivieron ese momento. ¿Cuál es la conclusión de ustedes? Suya, por ejemplo, en este caso. Bueno, la mía. Yo sé de la existencia de estas dos posturas y la verdad que tengo que aceptar que haya otra persona o otras personas que piensen distinto a lo que pienso yo. Yo asumí que el avión había caído al mar porque a nosotros, y yo estaba presente, yo pude ver cosas que según lo que me expresaron en ese momento, y quienes me lo expresaban las autoridades de la Fuerza Aérea Americana del Centro de Búsqueda y Salvamento, que habían sido extraídas del mar. O sea, yo me acuerdo haber visto chalecos. ¿De qué color? Amarillo o naranja, amarillo me parece que eran. Varios chalecos, no me acuerdo, deben haber sido cerca de 10 chalecos, que tenían marcas de desgarros. Es decir, que nos dijeron que eso, muy posiblemente, esos desgarros habían sido producidos por tiburones. Recuerdo haber visto una maleta de la que llevábamos nosotros, todos teníamos la maleta igual, recuerdo haber visto una, recuerdo haber visto una gorra, recuerdo haber visto un tanque de oxígeno, un tanque, me parece que era de oxígeno, no muy grande, de aluminio, y también recuerdo haber visto algo que era similar a una puerta de madera, de esas puertas que hay en los aviones que separan a lo mejor el sector de la cola con la cabina de pasajeros, algo así. Y a mí, yo vine con esa idea de que el avión había caído al mar. Y no la cambié nunca, Alexis, a esa postura, porque de la única manera que cambiaría la postura sería que me muestren algo en tierra y a lo mejor podría decir que sí, pero no lo sé. La gente que tiene la idea de que el avión cayó en tierra tendrá sus argumentos. Lo cierto es que las únicas evidencias de cosas
que pertenecieron al avión se sacaron del agua y no de tierra. Pero bueno, ya más que eso no lo sé. Acepto que haya personas que piensen de que el avión puede estar en tierra. Sinceramente me sentí muy bien cuando por primera vez durante casi 50 años hubo un equipo que estuvo dispuesto e inició la búsqueda en el mar. Porque todas las búsquedas que se hicieron, no fueron muchas, pero algunos de familiares, de padres de mis compañeros, Tomichenko, Gravino y otra gente que fueron por tierra, más otro grupo que fue mucho tiempo después, reciente, que mandó la Fuerza Aérea, que se llamaron Operaciones Esperanza, y que iban a buscar en tierra, nunca aportaron, digamos, ninguna evidencia de que el avión podía estar, que puede estar, lo sé, y que si está en tierra, creo sinceramente de que va a ser muy, muy difícil que podamos llegar a él, porque en esa zona hay selva y la selva tapa todo. Ahora, Comodoro, la Fuerza Aérea Argentina ratificó el informe, la conclusión a que llegó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que llevó a cabo las investigaciones y concluyeron que el avión cayó al mar. ¿Qué razones hay o hubo para que Fuerza Aérea Argentina cambie y se incorpora en esta búsqueda en la Operación Esperanza de ir a las montañas del Talamanca? ¿Qué motivó esto? Bueno, yo te voy a hacer un poco de historia. Yo me imagino, ¿no? Yo era un joven oficial de la Fuerza Aérea y yo seguí mi camino. No tuve, digamos, opciones a ver qué es lo que estaba haciendo la Fuerza Aérea hasta mucho tiempo después, que cuando uno va ascendiendo en jerarquía tiene alguna posibilidad. Yo nunca pude leer los reportes de esas búsquedas, nunca. Sé que hubo un informe, o el informe que hizo un oficial de la Fuerza Aérea que enviaron a Panamá, que él planteó 4 hipótesis de dónde puede haber caído el avión. 3 eran en el mar y una era en tierra. A pesar de que siempre se dijo que estaba en el mar, esa hipótesis de que cayó en tierra existía. Yo la verdad que no la leí. Un compañero sí la leyó, un compañero mío lamentablemente murió, falleció hace poco, y él leyó, y él nos contaba de que él había leído esa hipótesis. Es decir, que había 3 hipótesis que decían que caía en el mar y una en tierra. Entonces, ¿por qué la Fuerza Aérea decidió buscarlo en tierra? O continuar buscándolo en tierra. Yo interpreto que las autoridades tomaron esa decisión de mandar los operativos Esperanza para responder un poco a ciertos reclamos que hacían los componentes de este grupo de familiares de tripulantes, e incluso algunos familiares de cadetes también, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a mandarlo. Los resultados yo no los leí, escuché sí comentarios de algunos de los oficiales que fueron a buscar, que iban de a pares y que era muy difícil, que
que no podían avanzar mucho, que fueron a 2 o 3 lugares, pero ya después no se insistió más con eso, y sí se insistió con el tema de la búsqueda novedosa, la búsqueda en el mar, que en su momento, allá hace muchos años, creo que no había medios como para poder hacer una búsqueda en el mar, que por eso no lo hicieron. Hoy en día hay tecnología que puede llevar a eso, ¿no? Comodoro, esa delegación que usted habla de la Fuerza Aérea Argentina, tiene que ver esa delegación con la que vino a Panamá en el año 1970. Porque en el año 1970 vino una delegación de Fuerza Aérea Argentina y estuvieron en Panamá. Y yo pude lograr obtener algunas documentaciones, que es el tema de una declaración extrajudicial que hicieron el director del aeropuerto de la isla de Boca del Toro y los empleados del aeropuerto, pero ahí hay algo que no cuadra, como yo le he expresado a usted, el tema de la hora, porque ese documento estaba hecho supuestamente trabajan con hora militar. ¿Usted se refiere a esa delegación o hubo otras delegaciones de la Fuerza Aérea Argentina que han venido a Panamá a investigar? No te puedo decir la fecha. Yo sí conocí, porque no sé si vive este hombre, uno de los que fue y que participó en esa búsqueda, de donde salen las 4 hipótesis que te conté. No sé en qué fecha puede haber sido. Esto fue en el 65. Yo creo sinceramente que entre el 65 y el 70 tiene que haber habido alguna comisión de la Fuerza Aérea que haya ido a Panamá y que haya intentado hacer la búsqueda. Puedo investigar un poco si quiere y después te digo si es esa en la fecha, no lo sé. Sí. Comodoro, el caso de el cadete Pereira, del cual, como le señalé, no recuerdo haber visto publicaciones en los diarios de la Argentina que yo estuve revisando, y cuando yo accedo a la bitácora del aeropuerto de Howard, que yo comienzo a ver el tema de Pereira, y creo que la primera vez que se habló del cadete Pereira es cuando yo hago ese reportaje sobre el cadete Pereira, y porque se encontró el hallazgo de los pasaportes. ¿Usted sabe si esos documentos fueron entregados a los familiares? ¿O ustedes llegaron a ver esos pasaportes? ¿Ustedes llegaron a ver todos los hallazgos que se encontraron en el mar? Sí, pero no recuerdo haber visto la cédula de identidad de Buistas y tampoco recuerdo haber visto el pasaporte de Pereira. Si la Fuerza Aérea luego se lo entregó a la familia, no lo sé. Yo he tenido con la familia de Pereira, particularmente con una hermana de Pereira, tuve sí trato, nos veíamos mucho porque ella era empleada de la Fuerza Aérea y cuando nos encontrábamos hablábamos, pero no me acuerdo que me haya comentado del pasaporte del hermano. Comodoro, su hipótesis, o qué usted cree que aconteció con el TC-48. Bueno, partimos de la base que yo pienso que el avión cayó al mar. Así es. ¿Sí?
mucho se habló de esto y hay una investigación que hace Víctor Ferrizano que está relacionada con una teoría de lo que puede haber pasado con el TC-48. Es lo más completo que he visto y lo más serio que he visto. Incluso he participado con él, he hablado, porque había cosas que inicialmente tenían algunos errores. Él me pidió que yo se los aclarara y él llega después de mucha investigación y de analizar hechos similares, de accidentes similares al TC-48, de qué es lo que puede haber pasado, y él concluye de que el avión cayó al mar. Es decir, yo vuelvo a repetirte, Alexis, esa es la idea que yo tengo desde el año 1965, y de la única forma que podría cambiarla es si aparece algo en tierra. Pero para mí el avión cayó al mar. Sí, yo también. ¿Y qué puede haber pasado? Bueno, yo siempre tuve la idea de que se había prendido fuego un motor. Siempre. Y la idea de los dos motores aparece para mí no hace mucho, y yo decía, dos motores, qué cosa extraña, porque con la experiencia que uno tiene en vuelo, bueno, que se te prendan fuego dos motores es medio extraño. Pero Ferrizano, en su investigación de esos 8 o 9 casos o 9 accidentes de C4 o C54, él pone por qué se puede dar la situación de que se prendan fuego dos motores. O sea que puede ser que se hayan prendido fuego dos motores, y en ese caso los planos, las alas de los aviones eran de aluminio, en su interior había tanques de combustible. Es muy posible, yo no lo puedo afirmar, pero sí es muy posible de que se haya prendido fuego todo el sector del ala completo, e incluso se haya desprendido el ala del avión. Eso yo no lo sé, pero bueno, son pensamientos míos, ¿no? Comodoro, yo personalmente yo sí creo, o sea, a mi juicio me parece y estoy convencido que sí se desprendió el motor que se incendió. ¿Por qué razón digo esto? Porque yo logré encontrar a una señora en Almirante. Almirante queda en la provincia de Boca del Toro, Almirante queda en tierra firme, pero ella, al momento del accidente, ella tenía 12 años. Estamos hablando, creo que fue diciembre del año pasado, ella tenía 65 años. Ella tenía 12 años al momento de producirse el accidente, y ella vivía en una de estas lagunas con su padre y su madre. Y recuerda que el 3 de noviembre para aquí en la República de Panamá es fiestas patrias. Tenemos la celebración de nuestra separación de la República de Colombia. Ella me señaló y yo fue una pregunta casual, porque me la encontré en el restaurante y yo le pregunté, porque ella sabía de qué familia yo provenía, pero ella fue accesible conmigo, y yo le pregunté si ella recordaba el caso de un avión en esas investigaciones que yo he hecho en Boca del Toro, y ella me dijo, yo recuerdo ese avión.
y me relata que ella, esa mañana a las 5 de la mañana, su padre la dejó en la escuela. La escuela es Loma Partida, en la isla de Boca del Toro, que no es la actual escuela de Loma Partida que existe hoy, sino queda en otro lugar. Y ella llegó a las 5 de la mañana. A las 7 en hora de la mañana que llegan los compañeros, 4 muchachos de Tierra Oscura, que se llama el lugar, informan a la maestra que ellos vieron una bola de fuego caer al mar. Inmediatamente salieron a buscar los moradores y las personas de la escuela. ¿Y qué resulta? Que cuando ella termina de relatarme esto, yo le pregunto a ella si ella vio los aviones y ella me dijo que sí. Y yo le mostré el video que fue obtenido por Víctor Ferrazano y ella me dijo yo recordaba ese avión. Por eso es que yo personalmente sí creo que el avión cayó al mar. Ahora, aquí hay algo que me llama la atención. Yo hice una revisión íntegra del comportamiento periodístico de los medios de la República de Panamá del 3 de noviembre, es más, del 1 de noviembre hasta el 31 de noviembre. Y hay poca información para la República de Panamá. Aparte que habían periódicos panameños que publicaban en inglés y eran los cables que daba la zona del canal, pero hay poca información. ¿A qué atribuye esto o qué cree usted? ¿Por qué esto? ¿Por qué en Panamá no se publicó? No se conoce, sí, porque en Panamá muy poca información hay y, por ejemplo, yo entiendo que en el caso de la provincia, porque era una tragedia de magnitud, pero el caso de la provincia de Boca del Toro, yo entiendo, porque la televisión llegó a la provincia de Boca del Toro ya casi a finales, por los años 1965, pero había ciertas horas en que uno se podía conectar a las transmisiones de televisión. O sea, sin embargo, nosotros en Boca del Toro sí veíamos las noticias de Costa Rica. ¿Qué resulta? Que yo investigué, yo he indagado en la provincia, yo indagué en toda casi la isla de Boca del Toro con personas mayores de edad, en Almirante, en Changuinola. Y por ejemplo, hubo uno que fue vecino mío en la isla de Boca del Toro. Él me dice, mira, yo vendía periódicos y los que vendemos periódicos leemos. Y yo nunca vi, yo no recuerdo ese avión. No lo sé. Estoy pensando en voz alta, Alexis. Exacto. Es muy posible que los periódicos panameños no lo hayan publicado porque los norteamericanos no hayan hecho la publicidad suficiente como para que los panameños, los periódicos panameños lo tomen. No lo sé, yo acá sé, en la Argentina hubo un revuelo enorme, porque de hecho este es el accidente del TC-48, es el accidente que se llevó más muertos de la Fuerza Aérea Argentina, más incluso que a los que murieron en la Guerra de Malvinas. Pero no puedo dar mi opinión de por qué no se publicó allá. Lo que sí te puedo decir, Alexis, es que yo también cuando fui en el año 2015, fui con la idea que cuando yo comentara algo, alguien se iba a acordar. Y mi primer gran frustración fue cuando subí en un taxi en el aeropuerto y pedí que me llevaran hasta el hotel,
y le pregunté al conductor del taxi si tenía idea de ese accidente. Está bien, no era una persona de una edad muy grande, ¿no? Me dijo, no es la primera vez que escucho. Cuando hicimos el recorrido en el barco, a través de todo el canal, yo tuve una sensación muy fuerte cuando subí por primera vez a ese barco, porque me vino el recuerdo, me vino a la mente la imagen del 2 de noviembre a la noche, y pensé que ese era el barco que yo había subido, que se llamaba Las Cruces. Cuando el barco comienza su navegación, pedí hablar con el capitán y le dije, ¿este barco se llamaba Las Cruces? No, me dice, no, este se llamó siempre así, no me acuerdo cómo se llama. Y le conté la historia y me dijo, nunca la escuché. Nunca escuché la historia del avión. Y el barco de las Cruces, me dice, puede haber sido una embarcación que tenían los norteamericanos en la zona del canal para llevar las visitas que se produjeron, no sé, pero ni siquiera en internet he encontrado información de ese barco. Comodoro, Víctor Ferrazano está escuchando la transmisión y él nos escribe lo siguiente. Dice, fueron 25 casos de accidente con incendio de motor interno y parada del motor externo de la misma ala. Nunca fueron incendios de dos motores. También él lo agrega aquí lo siguiente. Esto se debe a que los controles del motor externo pasaban por el interior de la interno. De la nacella del motor interno que se incendiaba y después destruía la junción box por donde pasaban los controles de motor externo. La junción box por donde pasaban los controles del motor externo. De estos 25 casos, 10 ocasiones se produjo el desprendimiento del motor incendiado y posteriormente una gran pérdida de la performance del ala averiada, porque el motor caído se llevaba consigo parte los comandos del borde. Exactamente. También él dice Nazarena Grimaldo, que está en sintonía, algunos familiares de lo del TC-48 no han podido cerrar el círculo de su duelo, pero se me ocurre que los entonces muchachos del T-43 pasaron por una experiencia que es traumática, aún con toda la catástrofe aérea. Y eso también no es nada fácil, muy duro para todos. Continúa Víctor Ferrazano diciendo, además, el avión del motor interno provocaba que el tren se bajara solo, alterando aún más la performance del avión. Sí. Yo lo saludo, le mando un abrazo a Víctor por este medio y valoro mucho su investigación, porque él ha profundizado en todas estas cosas que incluso a mí, y me imagino que a mucha gente, nos ha aclarado muchas cosas. Yo no volé DC-4, cuando yo empecé a volar el DC-4 ya estaba prácticamente siendo retirado de servicio. Volé DC-3, que era el hermano menor del DC-4. Pero interpreto de que si esa situación que Víctor investiga, si eso se da,
yo me siento en el lugar del piloto y el avión se transforma en incontrolable. Es muy difícil controlar un avión que tiene una banda entera sin motor, posiblemente con fuego, y además con el tren bajo y con carga. Debe ser terrorífico eso. Yo no creo que se pueda... Bueno, hay casos que sí, que han logrado aterrizar, pero debe haber sido muy difícil. Respecto al otro comentario, yo te puedo asegurar de que para nosotros este accidente fue muy duro. Nos marcó a todos, a los 38 que volvimos. Esto representó para nosotros una situación que la verdad es muy triste hasta recordarlo, ¿no? Porque fueron muchos los que se fueron de un momento para otro, y nosotros los hemos recordado siempre. La Fuerza Aérea trata a las promociones por sus números. La nuestra era la 31, es la 31, pero a nosotros nunca nos conocieron como la promoción 31. Siempre nos identificaron como la promoción del TC-48. Yo creo que todos los que quedamos, que no somos muchos, quedamos 27 vivos en total, y hoy seguimos teniendo los mismos recuerdos. Nosotros desde 1 o 2 años después de egresar nos reunimos siempre el 3 de noviembre, hacemos nuestro homenaje. Inicialmente fue muy triste porque no teníamos un lugar, que es la misma tristeza que tienen o que pueden tener los familiares, ¿no? De no haber tenido un lugar donde ir a haber puesto una flor. Recién lo conseguimos a 25 años de nuestro egreso, y el monumento que existe hoy en la Escuela de Aviación, que yo creo haberte mandado fotos de ese monumento, es muy lindo, muy austero, pero lo hizo la promoción, lo planteó, a nosotros nos dieron solamente el espacio, y a partir de ese año, que fue cuando cumplimos los 25 años, todas las ceremonias del 3 de noviembre se hacen ahí. Este año, lamentablemente, por la pandemia que nos está afectando, ya la Escuela de Aviación nos ha dicho de que no van a permitir que se haga nada. Pero bueno, lo haremos, cada uno internamente hará el mismo homenaje, ¿no? Pero fue muy triste, y es triste pensar en que no los vimos más. Comodoro, existe también un debate sobre el donde inclusive yo en un principio yo creo que se lo había en el primer reportaje que yo publiqué lo puse, que por qué razón no regresó el T-43 cuando tuvo conocimiento de la emergencia del TC-48. Esa es una. No regresó. Siguieron con rumbo. Y le pregunto yo, ¿usted pudo volver a hablar de nuevo con el capitán del T-43 y a ver si nos puede explicar qué acontece ahí? Sí, yo, a ver, en ese momento, ¿por qué no regresaron el avión? ¿Por qué no regresó a acompañarlo al avión? No lo sé.
una decisión de la tripulación que seguramente debe haber sido consultada con el director de la escuela que estaba a bordo del T-43. Los años fueron pasando, nosotros fuimos pilotos y en una de esas reuniones que te comenté antes, lo invitamos al comandante del avión, cuyo apellido era La Torre, o de La Torre. Y yo creo que ya era capitán y tenía muy metido en mi cabeza, yo fui piloto de combate y los aviones de combate siempre se mueven en parejas y nunca se dejan. Si uno tiene una emergencia, el otro lo acompaña y yo volaba en esa época un bombardero inglés que era, ya no está más, pero era un reactor que se llamaba Canberra, y yo tuve una experiencia parecida. Uno de mis alumnos estaba volando solo en un sector determinado de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, y yo estaba en otro avión en otro sector, lejos de allí. Y él declaró una emergencia de fuego en un motor, que no era normal, pero bueno, se podía combatir eso, se apagaba el motor y él pensaba que tenía una emergencia grave y era un piloto que después fue héroe de Malvinas, pero y murió no hace mucho. Pero yo cuando escuché de que él tenía fuego en el motor, le pedí a mi navegador que me llevara, que me guiara hasta donde estaba el otro avión. No es fácil encontrar un avión en vuelo. Bueno, yo lo encontré. A ese alumno mío lo encontré en el espacio, y lo encontré porque iba dejando mucho humo. O sea que a mí me quedó eso. Y en esa reunión con De La Torre, se lo pregunté. Él ya era una persona mayor, estaba retirada. Y le dije, ¿por qué no te volviste? Y él me miró y me dijo, ¿para qué? Y le dije, por lo menos para ver dónde cayó. Y se quedó pensando y me dijo, bueno, la decisión fue seguir y nosotros asumimos que la tripulación que iba en el Tango Charlie 48 estaba suficientemente capacitada para solucionar el problema. Tú sabes que son decisiones personales, esas que se toman. El comandante de aeronave es el que tiene la decisión final. O sea, no lo sé. Yo, si me preguntas si yo lo hubiese hecho, con la experiencia que tuve después, cuando fui piloto, te diría que sí, que hubiese vuelto. Sí. Comodoro, ¿usted recuerda si esa mañana de ese vuelo de ustedes, cómo era el tiempo? ¿Había turbulencia, había lluvia? Sí, había, bueno, esto fue en noviembre, el tiempo, la meteorología en noviembre en esa zona de Panamá, de América Central, no es la óptima. Yo me acuerdo que despegamos, que esa mañana llovía en Panamá. Si vos ves la foto, nosotros estamos formados, se ve el suelo mojado
y estamos todos con un abrigo, un piloto, un impermeable en la mano, no puesto, porque estaba lloviendo. El recuerdo que yo tengo es que había nubes, y íbamos entre las nubes. No íbamos arriba de las nubes, se veía el cielo, pero claro, tampoco íbamos muy altos, esos aviones muchos no subían. Así que yo no lo sé, no era óptimo, la meteorología no era óptima. El libro que escribió Víctor Ferrazano, yo hice entrega de ese libro a un piloto militar panameño de la ex Fuerza de Defensa de Panamá. Posteriormente él se convirtió en piloto civil y él me señaló a mí, después de haber leído el informe de Ferrazano y conociendo él esa área, él me señala, me dijo que ese avión, él concuerda con lo que dice Ferrazano y que ese avión no iba a tener oportunidad de levantar vuelo para llegar a Costa Rica. Que yo la impresión que tengo de esta leyenda que se ha levantado en Costa Rica, iniciado por una tal maestra Talía Rojas, yo creo que ella lo que vio fue el primer avión. Porque he hablado con este piloto militar, he hablado con pilotos civiles que conocen el área y me han señalado que ese avión no podía llegar al Talamanca. Dice Ferrazano, Víctor Ferrazano, no, escribe aquí, dice, un C-54 de Buffalo Airways, un C-56 cuyo link está más arriba, se le incendió el motor interno y el motor externo de la misma ala, se paró sin motivo. El tren de aterrizaje se bajó solo sin que los pilotos dieran la orden. Lograron aterrizar en menos de 8 minutos de declarada la emergencia. Los flaps del ala incendiado no salieron porque se quemaron. El motor incendiado estaba a punto de desprenderse y hasta los estibadores de cola estaban quemados. Es un informe oficial de la Junta Canadiense de Accidentes de Aviación. Comodoro, también dice Nazarena Grimaldo, ella señala lo siguiente. Algunos familiares del TC-48 no han podido cerrar el círculo de su duelo, pero se me ocurre que los entonces muchachos del T-43 pasaron por una experiencia que es traumática, aún con toda la rigurosa formación militar recibida en una academia de aviación. Es posible que a algunos les pudo tocar lidiar con el síndrome de superviviente, a pesar de que no estuvo en sus manos el evitar esa catástrofe aérea. Y eso también es nada fácil, muy duro para todos. Igualmente ella señala, yo tenía 10 años de edad y recuerdo eventos acaecidos cuando tenía menos años, pero el del TC-48 no lo oí. Los artículos obtenidos de la hemeroteca que he leído parecen despachos noticiosos provenientes de la Oficina de Información del Comando Sur. Siempre en los accidentes aéreos y marítimos en Panamá, en esa época eran los americanos los que participaban en rescate o en búsqueda, pues no teníamos ejército. Y como dijo el Comodoro, los americanos tenían la mejor tecnología y equipo en el hemisferio. Al ser un vuelo militar que salió con militares de la base militar americana aquí, mi tesis es que el Comando Sur tomó la rienda y control de todo, siendo ellos la única fuente de información en el momento de los hechos. ¿Qué me dice usted? Es así. Y yo entiendo que Andrada, que era la máxima autoridad que estaba en ese momento, más la tripulación del
del Tango 43, más la Fuerza Aérea, aceptó esa participación del Centro de Búsqueda y Salvamento americano. Sí. Porque nosotros no lo hubiésemos podido hacer. Y en Panamá o en Costa Rica o en la zona, no creo que haya habido mejores recursos, mejores medios que lo que había en la zona del canal en ese momento. Sí, sí, por ejemplo, Comodoro, en la escuela de Loma Partida, en la provincia de Boca del Toro, que más o menos es el lugar hacia donde está el Mike 5, el punto Mike 5, resulta que los norteamericanos todavía las estructuras de los satélites o no sé qué nombre, eso están ahí, digo, ya no están en uso, pero están ahí en Loma Partida porque cuando estuve en Loma Partida se me informó que ahí estaban las torres, pero esa mañana yo no pude subir porque había empezado a llover. Igualmente, por ejemplo, ellos también, entonces esa es de repente la hipótesis que puede haber, o yo pienso, por la cual los norteamericanos buscaron en esa área, que son los videos que hemos visto, porque ellos tenían el control del espacio aéreo panameño, y ellos eran los que manejaban esto. Sí, recuerda que nosotros pasamos por el M5, por el punto de notificación ese, pasamos. Y el accidente se produce apenas el Tango Charlie 48 supera ese punto. Así que esa es la zona. De ahí, yo no me acuerdo, pero Víctor me parece que lo tiene, cuánto se puede tardar en vuelo a la costa, pero está bien, un piloto siempre trata de salvar el avión y si llevaba pasajeros debe haber tratado de llegar a la costa. A lo mejor lo más recomendable en ese momento hubiese sido amerizar y esperar que los rescaten, ¿no? Pero bueno, ese es otro capítulo, otra cosa. Exacto. Comodoro, hay varios misterios en relación y que a mí como periodista investigativo me han llamado la atención. Y son las siguientes. Sí, y me gustaría escuchar tu opinión. Uno, yo contacté en los Estados Unidos a la hija de una doctora, de un doctor que hizo aparentemente las mayores cantidades de investigaciones relativo al caso. Ella, gustoso, me dijo que una vez ella encontrara las cajetas, con gusto ella me lo facilitaría para yo tener acceso a él y buscaríamos la forma. Pasado 3 meses, 4 meses que la vuelvo a contactar, ella me señaló que ella no iba a dar eso porque eso habían sido unas investigaciones que el padre había hecho y se cortó la comunicación con ella. Uno. Segundo, yo contacté a un norteamericano que estuvo en el ejército de los Estados Unidos y también él era muy amigo de un tío mío que era periodista. Y él se ofreció a ayudarme en esta búsqueda. Le di los detalles de todo y a los días me llama y me dice, no, Alexis, olvídate de eso. ¿Para qué tú estás buscando eso? Olvídate de eso. Posteriormente contacté a un norteamericano, ya un hombre mayor, soldado, y me dijo que él estuvo en esa misión de búsqueda. Le pedí que accediera a conversar conmigo y explicarnos, poder hablar, y me dijo que no, porque eso fue una misión secreta. Esa es la versión de... ¿Qué opina usted de esto? Que esa participación en la búsqueda, él participó en la búsqueda del avión y que era una misión secreta. Yo si la tuviera que catalogar a esa misión no le pondría el título de secreta. Es una misión humanitaria, es una búsqueda y rescate de un avión que
tuvo un accidente o tuvo un incidente, y yo creo que hay que buscarla, y no tengo un motivo para poder decir que fue secreta. Es muy posible que los americanos hayan concluido su reporte, se lo hayan dado a la Fuerza Aérea Argentina y después nunca más hayan querido hablar del tema. Sí, puede serlo, eso puede ser, pero para nada, una misión secreta yo creo que no es. Comodoro, en la República de Costa Rica, Aeronáutica Civil, ellos mantienen abiertas las investigaciones. Ellos aparentemente no han cerrado ese caso. Le pregunto, ¿Fuerza Aérea Argentina cerró el capítulo de la investigación o hay una posibilidad? O sea, ellos mantienen abiertas las investigaciones. Por ejemplo, cuando yo publiqué el primer reportaje, el Comodoro Ziegler, yo conversé con él y él sí me dijo que con ese reportaje entonces estábamos en el camino de lo que ellos sostenían, pues, de que ese avión cayó en el mar. Sí, yo pienso esto, ¿no? Yo me retiré hace mucho de la Fuerza Aérea, Alexis, pero interpreto de que el caso cerrado no está. De hecho, de mucho tiempo después se hicieron las 6 operaciones de Esperanza y se han hecho 1 o 2 búsquedas en el mar y sigue vivo eso. O sea que si hay alguien que presenta la posibilidad de seguir haciendo la búsqueda, de mayor información, por ahí aparece, y yo creo que la Fuerza Aérea no va a decir el caso está cerrado, porque primero y principal, vuelvo a repetirte que fue el mayor accidente que tuvo la Fuerza Aérea, que perdió mucha gente, y nunca se llegó a la conclusión de decir, bueno, esto fue así, porque existen, las posturas existen, cayó en el mar, la mayoría puede ser que se incline por eso, pero hay otra parte que dice, no, el avión cayó en tierra. Bueno, hasta que eso no se aclare no se va a poder cerrar, o hasta que ya no haya más nadie que promueva este tipo de actividad, a lo mejor cuando no estemos más ni los familiares ni nosotros, la Fuerza Aérea puede llegar a que cierre, pero no lo sé, creo que no. Comodoro, en otro tema, usted, a ver, saliéndonos un poquito del tema del TC-48, usted participa de la Guerra de las Malvinas. Sí, yo participé como tripulante en la Guerra de Malvinas. Ajá. ¿Algún recuerdo sobre esto? ¿Qué nos puede contar a los panameños sobre este tema de la guerra? Tendríamos que hacer otro reportaje de estos y hablar solamente de Malvinas. Malvinas, para nosotros, particularmente para mí, fue una experiencia realmente muy valiosa, muy triste. Las guerras, uno siempre habla de la guerra, pero no habla en primera persona hasta que no tiene la experiencia propia, ¿no? Yo siempre leí de la Segunda Guerra y de la Primera Guerra. Nuestra guerra no tiene